en las cuentas de pasivo desde el punto de vista de las normas, jóvenes. Así como aprendimos que un activo no era simplemente un recurso que tiene la empresa, sino que aprendimos que es un recurso que tiene la empresa, pero que cumple con 4 características básicas. ¿Quién se recuerda de las 4 características básicas de un pasivo? Perdón, de un activo. 4 características básicas que tiene que cumplir una cuenta de activos para quedarse como activo en el balance general. ¿Quién se recuerda? Los activos son los recursos que tiene la empresa que cumplen con 4 características básicas, no todos a la vez, un solo. Carlos, de la uno venimos con eso. Vamos a ver cuáles son esas 4 características. El nivel, Carlos. Profe, quizás, no sé si estoy segura, pero creo que una de ellas es que tiene que generar beneficios. Sí, ve, la primera es generar beneficio económico a futuro. O sea, Ujú. Profe, un activo tiene que tener la condición de que se pueda recuperar, que pueda generar beneficio futuro. Ajá. que venga de un hecho pasado, Que haya surgido de un hecho pasado, es decir, que que la se haya empresa dado. tenga control sobre ello. Ajá. Y el ¿Qué- otro no me acuerdo. ¿Quién se recuerda? Carlos está loco por hablar. Vamos, Carlos. No, el audio, Carlos. Estoy Ok. pensando, estoy analizando bien primero. Ok. Buscando en el recuerdo. Zulelka. Sudelka. Digo, Yudelka. Yudelka. Te dije como 3 nombres. Y yo pensé que se estaba preguntándole a Zuleika, porque decía Ah, Zuleika. ah. No, lo que yo no sabía ya lo dije. Ok, entonces mire, son 4 características. Número uno, que genera beneficio económico a futuro. Número dos, que pueda ser medido con confiabilidad. Es decir, que su valor haya sido medido con confiabilidad. Número tres, que pueda ser controlado. Y número cuatro, que haya surgido de un hecho pasado. Si esas condiciones no se dan como activo, no es un activo de la empresa. Así de sencillo. Y eso lo establecen las normas contables. Los pasivos, que son también obligaciones, dicen las normas, son obligaciones que se necesitan cancelar un activo para liquidar ese pasivo. Estas obligaciones, estos compromisos que tiene la empresa, hay una característica muy importante que es que exista la intención de ser pagada. Que exista la intención de ser pagado o pagados estos compromisos. Usted no puede tener un pasivo ahí tiempo, tiempo y tiempo sin tener movimiento, como hay muchas empresas que tienen cuentas por pagar accionistas, no se sabe cuánto, o cuentas por pagar relacionados, o otras cuentas por pagar. Tiene que existir la intención de pagar, porque un pasivo que no exista la intención de pagar, entonces no es un compromiso, ¿ok? Es que otro ingreso, es un incremento de patrimonio, porque si usted no tiene que pagarlo, entonces lo tiene como ingreso. Entonces el auditor, cuando está analizando las cuentas de pasivos en general, tiene que cada cuenta que verifique exista esa condición, que ese pasivo, primero que exista y segundo que tenga condición de ser pagado y tercero, tanto condición como intención. Y tercero, obviamente, que tenga que ver con el giro del negocio de la empresa. O sea, ese compromiso tiene que tener esas características, ¿no? Que son parte de los objetivos del auditor. Pero hablando primero de los compromisos, ¿no? De las obligaciones, ya sabemos que son esas obligaciones que la empresa tiene con esa intención. Ahora, ¿cuáles son los tipos de pasivos que nosotros comúnmente vamos a ver? Lo hemos dividido siempre en dos partes, ¿no? Pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. Ya eso lo sabemos, ¿no? Los pasivos corrientes son aquellos pasivos que mi obligación está, mi compromiso, en que se van a liquidar. ¿En qué tiempo? En un año o menos. En menos de un año, exactamente. Entonces, por eso están corrientes. Esos pasivos son muy importantes tenerlo claro, porque esos pasivos corrientes definen
una razón muy importante en la empresa, que es la razón de liquidez. Recuérdense, ¿no? Entre las razones de liquidez está la razón corriente, que mide el capital de trabajo y la liquidez inmediata de la empresa, que son los activos corrientes entre los pasivos corrientes, que mide la capacidad que tiene una empresa para que para responder con sus compromisos a corto plazo. De manera que esta razón es muy importante y tenemos que, como auditor, asegurarnos de que la empresa no tenga pasivos a largo plazo que sean compromisos a corto plazo, porque entonces las razones financieras no le estarían dando bien. Ese ratio no estaría bien calculado. Pero bueno, entonces esos pasivos que están divididos en dos grandes grupos, ¿no? Pasivos corrientes y pasivos a largo plazo, están subdivididos también. Es decir, cuando hablamos de pasivos corrientes, estamos hablando de los pasivos que ustedes conocen como cuentas por pagar proveedores, acumulaciones por pagar, cuentas por pagar accionistas, avances recibidos de clientes. Todos esos pasivos son lo que comúnmente ustedes van a ver como pasivos corrientes. Pero antes de eso hay dos pasivos importantes, que es el primer pasivo, que son los sobregiros bancarios, cuando la empresa está sobregirada en el banco, es decir, no tiene liquidez para pagar sus compromisos, por lo tanto, todo lo que se está generando va como pasivo, sobregiros bancarios, y otra cuenta que se llama porción corriente de deuda. Porción corriente de deuda. Es decir, que si nosotros lo organizamos, los pasivos corrientes, estaríamos viendo, número uno, los sobregiros bancarios. Recuérdense que los pasivos están organizados de acuerdo a mi compromiso inmediato de liquidarlo, ¿ok? ¿Cuál es mi compromiso inmediato de mis obligaciones? Bueno, el sobregiro, ¿okay? Eso está en deuda y calculando los intereses día por día. Entonces, mi compromiso inmediato es cualquier sobregiro que yo tenga. Entonces, los sobregiros, deme un segundito. Los sobregiros, deme un segundo, chicos. Los sobregiros bancarios es uno de mis compromisos que yo tengo que pagar inmediato y por lo menos está, y por eso está colocado como la primera cuenta en los pasivos. Una segunda es la porción corriente de deuda. Y eso que estamos mencionando, lo vamos a ver en la sumaria. La porción corriente de deuda. ¿Quién se recuerda qué es la porción corriente de deuda? ¿Quién se recuerda? Creo que lo vieron en la 2, o en contabilidad 2, creo que quedan algo de eso. Porción corriente de deuda. No todos a la vez, un solo. Nadie, tiene una idea. Dice Zuleiki que la acepte, que la sacó el internet. Recuérdate que eres tú que la tienes que aceptar, tú eres que tienes el host. Sí, por eso te comenté ahorita que cuando tú tienes el host, ¿Cuándo me entonces, salió a mí? sí, tienes que estar ahí, aceptar, búscala. Porque allá a mí no me sale. Ya, ¿le diste? Ok, muy bien. Una parte de la Ok. Diga, Carlos, ¿qué es lo que entraron ahora? Estamos hablando de los compromisos a corto plazo, los pasivos a corto plazo de la empresa, uno a uno, y primero hablamos del sobregiro bancario, le explicamos qué es el sobregiro bancario, y ahora estamos preguntando qué es la porción corriente de deuda. Vamos, Carlos. Es como quien dice, profe, una parte de las deudas que hay que pagar lo más pronto posible antes de que suceda un año. Pero una parte que viene de dónde, específicamente, ¿de dónde viene? Hay un micrófono en fondo. ¿De dónde viene esa deuda calculada? No es de los pasivos a largo plazo. ¿De cuál específicamente?
Por ejemplo, si usted tiene un préstamo, entonces lo que Ajá. paga mensual, Ok, entonces, las eso, cuotas. así es. Eso viene, pero las cuotas del primer año. Eso viene que, por ejemplo, usted tiene un préstamo a 5 años y eso es un compromiso a largo plazo, ¿no? Porque pasa de un año. Sin embargo, para fines de presentación de estados financieros, usted tiene que presentar cuál es el compromiso de esa deuda a largo plazo para el próximo año, que se convierte en una deuda a corto plazo. Entonces, la porción corriente de deuda no es más que el compromiso de ese préstamo a largo plazo, es decir, las 12 cuotas del primer año colocada en los pasivos corrientes. ¿Para qué? Para que mi razón de liquidez también te refleje una realidad, porque tú tienes el compromiso de responder con ese préstamo ya garantizado el primer año. Entonces, aquí el auditor se tiene que asegurar de que ve un préstamo a largo plazo en los estados financieros que la empresa haya calculado la porción corriente de la deuda y no dejarlo todo a largo plazo, como la correcta presentación como un objetivo de auditoría. Entonces, inmediatamente una empresa tiene un préstamo, dice, vamos a calcular la porción consciente de la deuda para que los estados financieros reflejen esa proporción en los pasivos corrientes. ¿Entendimos? ¿Ok? Bien. El tercer pasivo, muy importante en los procesos de auditoría, son las cuentas por pagar proveedores o cuentas por pagar suplidores. Cualquiera de las dos. Le dicen proveedores, le dicen suplidores. Las cuentas por pagar suplidores o proveedores son los compromisos que yo tengo. ¿Con quién? Bueno, con mis proveedores de mis bienes o de mis servicios. Es decir, si yo vendo mercancías, yo tengo inventarios que muchas veces esos inventarios son a créditos. Es decir, que yo tengo un compromiso con mis proveedores de pagarles. Entonces, cuando hablamos de cuentas por pagar proveedores, estamos hablando de esos inventarios que yo he adquirido para ser vendido en calidad de crédito. Son pasivos que vienen directamente de la actividad comercial de su empresa, ¿ok? Del giro del negocio de su empresa. Usted no puede poner más nada ahí que no sea ese tipo de pasivo, jóvenes. Entonces, muchas veces la empresa pone cualquier cosa ahí como cuenta por pagar proveedores. No, tiene que reflejar compromisos que vienen de las compras de los inventarios. Si hay otro pasivo que no viene sobre eso, debe ser clasificado como otros pasivos o lo que sea. Pero si aquí solamente ponemos lo que vienen directamente relacionado a lo que yo vendo, a mi actividad comercial. Yo le hago una pregunta. Bueno, la hago después de la explicación. Después de esto vienen unos pasivos que se llaman acumulaciones por pagar. Acumulaciones por pagar. Y aquí lo que tenemos es todos los compromisos que yo tengo de un año, pero que lo he reconocido en mis estados financieros, pero no he recibido todavía un documento como parte del proveedor. Un documento que certifique la deuda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuentas por pagar proveedores en el balance general y acumulaciones por pagar? Repito, una diferencia marcada es que en las cuentas por pagar proveedores ya yo tengo un documento de compromiso, que es la factura. Vital, eso no se la vaya a olvidar. Y en las acumulaciones por pagar, yo estimo un compromiso que tengo de un servicio, generalmente son servicios, pero yo no he recibido la factura del proveedor. Por ejemplo, yo tengo
yo tengo un compromiso con mis abogados, porque mis abogados me están llevando un caso legal. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados trabajan por hora y son muy malos facturando. Tú tienes que presionarlo mucho para que facturen. Llega el 31 de diciembre, yo necesito cerrar mis estados financieros. Yo, como conocedor de las normas contables, sé que hay un principio que me dice, principio de asociación, que me dice, y del devengo, que debo de reconocer todas las actividades de ese periodo en el periodo que corresponde, ¿no? Y que yo no puedo dejar acumular o dejar de reconocer partidas en el próximo periodo que correspondan ahora. ¿Qué quiere decir? Que si el abogado me trabajó en el 2020, aunque no me haya facturado, porque tiene mucho problema o siempre nunca tiene tiempo, yo debo el 31 de diciembre estimar cuánto es mi compromiso que yo tengo con él. Y hago entonces una entrada de diario que dice gasto de servicios legales contra acumulación por pagar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las horas que él me ha trabajado y sobre la tarifa por hora que yo tengo con él según contrato. Bueno, él me trabajó 100 horas, esas 100 horas multiplico por una tarifa de $50, por ejemplo, y ya yo tengo estimado cuál es el costo que corta el 31 de diciembre del 2020. Y debo hacer entonces una entrada de diario de gasto legal contra acumulación por pagar. ¿Para qué? Para que el gasto de ese periodo se quede en ese periodo. Cuando el abogado viene en enero y factura, entonces yo vengo y reclasifico. Ya no es una acumulación por pagar. ¿Qué es nivel? Ya, Una cuenta por pagar. una cuenta por pagar. Entonces le doy un débito a la acumulación por pagar y le doy un crédito a cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque ya existe un documento que garantiza y refleja el compromiso. En el caso de las cuentas por pagar, cuando yo compro inventario a crédito, ¿qué me deja el proveedor cuando me entrega mi mercancía? Mire su factura ahí. Ya hay un compromiso. Entonces eso va a cuentas por pagar proveedores. Entonces es muy importante que recuerden esa parte. Todo lo que está en cuentas por pagar proveedores tiene que tener un compromiso ya documental, que es la factura. ¿Ok? Ni siquiera conduce, un documento que es la factura. ¿Ok? Y este documento va al auxiliar, a mi auxiliar de compromisos. Entonces, la acumulación por pagar, ya saben que es como una obligación normativa, tengo que estimar ese gasto y reconocer ese gasto en ese periodo, por lo tanto, tengo que proyectar ese compromiso. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? Bueno, la responsabilidad del auditor aquí es, en ese pasivo, asegurarse que esa proyección, que esa estimación sea razonable. ¿Qué quiere decir? Que esté sobre una base razonable. Mira, yo estimé al 31 de diciembre 5 millones de pesos. Y el auditor dice, ok, ¿cuál es la base de eso? No, por si acaso, cualquier eventualidad que pueda venir. No, tiene que haber una base razonable. No, mira, yo estimé esto porque yo tengo un compromiso con los abogados y por la cantidad de horas trabajadas y la tarifa que ellos y nosotros hemos acordado, entonces me da una estimación de 5 millones de pesos. Entonces ahí el auditor revisa los contratos, la propuesta de servicios profesionales y el control que tiene la empresa de acumular esas horas, porque es otra cosa. La tarifa son $50, muy bien, pero ¿cómo usted sabe que fueron 100 horas? Bueno, yo estimo que fueron como 100 horas. No. Tú me tienes que enseñar cuál es el control que tú llevas de acumulación de horas de ese abogado. Si cuando él llama, comienza a contar las horas. Si él emite un reporte de horas trabajadas que te da con esa base del cálculo. ¿Ok? Eso es muy importante para el auditor porque las empresas muchas veces se motivan, ¿no?, a reconocer cosas que no han pasado. Y recuerden que la contabilidad tiene un principio que es el devengo. Las cosas se reconocen cuando
ocurren. No, tú no reconoces en la contabilidad hechos futuros, tú reconoces hechos económicos que han pasado. ¿Ok? Entonces, ese es otro tipo de pasivo. Otro tipo de pasivo es lo que conocemos como pasivos contingentes. Pasivos contingentes, que son provisiones que la empresa debe de hacer bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, un pasivo contingente es una probabilidad de un compromiso que la empresa tiene si se diera un evento X. ¿Ok? Aquí el evento no se ha dado, pero la probabilidad del compromiso y de la contingencia es muy marcada que la empresa está obligada a reconocerlo. Si no lo reconoce, a revelarlo en una nota en los estados financieros. Un ejemplo de esto sería una demanda laboral o una demanda comercial. Por ejemplo, una empresa tiene una demanda con un empleado. Usted como auditor analiza esa demanda con el abogado, dice cuál es la probabilidad de éxito o cuál es la probabilidad de fracaso en esa demanda. Tiene que ser conservador desde el punto de vista de las normas, y si la probabilidad de fracaso es alta, usted debe en los estados financieros reconocer este pasivo contingente o revelarlo en los estados financieros como una nota explicativa, diciendo, la empresa tiene una demanda laboral con el empleado Juan Gómez. Se estima una penalidad de tanto. ¿Okay? Para que los usuarios, cuando estén analizando los estados financieros, aunque este pasivo no esté registrado, el usuario no lo va a ver, pero con la nota ya va a tener una idea de que hay un compromiso por ahí que se le puede atribuir a él después que tome cualquier decisión, como de comprar la empresa, como de comprar acciones e invertir en la empresa. Esos son los pasivos contingentes. Hay otros compromisos. Ajá, sí, a nivel. Profe, en el caso de una demanda por cobro que se está haciendo basado en facturas o un pagaré notarial, ¿se Ujú. pone como un pasivo contingente o como cuenta? Muy buena pregunta. Y no, porque el hecho de ya usted reconocer esa cuenta por cobrar de dudoso cobro, ya está llevando a valor razonable ese activo. Cuando una cuenta por cobrar, que usted está tratando de cobrarlo, ¿no? Y que está en legal, esto no es un compromiso, sino es una reducción del activo. Usted dice gasto de cuentas incobrables contra una provisión de cuentas incobrables. Si te refieres a esa parte, cuando yo estoy gestionando una cuenta por cobrar, aquí yo lo que estoy pagando a abogados no para responder a una demanda, sino para hacer una gestión de cobro, que son cosas diferentes. ¿Te refieres a esa parte de la gestión del cobro? Cuando tú envías las cuentas por cobrar al legal. Bueno, cuando ya hay un proceso en un tribunal o algo así. Sí, pero eso es parte de los servicios profesionales del abogado, gasto del periodo, para poder recuperar el cobro. No son compromisos. La empresa aquí no tiene compromisos, sino lo que tiene es una reducción del activo, que a nivel de patrimonio refleja lo mismo. Es decir, un pasivo es lo mismo que la reducción de un activo, pero la presentación es diferente. Aquí lo que yo no puedo presentar una cuenta por cobrar de 1 millón de pesos cuando hay 500,000 que están en un proceso legal, sino que debo reflejar una provisión de cuentas incobrables por esos 500. ¿Ok? Entonces existen también lo que se llaman los compromisos. Los compromisos son notas en los estados financieros. Son notas en los estados financieros que tengo que poner. Aquí no estamos hablando de unidad monetaria ni de valor, sino que debo revelar en los estados financieros los compromisos contractuales que la empresa tiene y que de alguna forma a un usuario como son los bancos le interesa y necesitan saber. Porque si yo te estoy analizando a ti, tu liquidez para darte un préstamo o tu solvencia,
que es tu capacidad a largo plazo, yo necesito, aparte de todo lo que dicen los estados financieros, ¿cuáles contratos por ahí tú tienes también como compromiso? Y ahí están, por ejemplo, los contratos de alquiler. Si usted tiene un alquiler a 3, 4 años, usted tiene un compromiso de eso, porque usted firmó un compromiso. Y ese compromiso, ¿qué hace? Bueno, que le reduce su capacidad de pago, porque usted sabe que tiene que sacar esos $3,000 mensual para el alquiler. ¿Ok? Entonces, en los estados financieros yo tengo que revelar ese compromiso. Entonces, estamos hablando de 4 tipos de pasivos. Cuéntame, Yudelka. En esos compromisos también se pueden incluir, por ejemplo, los contratos de servicio telefónico, que No, alguien se tiene un contrato, de eso no. No, eso no. Eso va en acumulaciones por pagar en el caso de que yo no haya recibido la factura. Porque son compromisos corrientes, mensuales. Por ejemplo, si yo cierro los estados financieros y yo no he recibido factura de comunicación, entonces yo hago gasto de comunicación contra acumulación por pagar hasta que reciba la factura. Eso pasa con la energía eléctrica, eso pasa con el alquiler si no he recibido la factura. Sí, pero yo me refiero también a que hay unos compromisos, tiene que especificar el monto de ese compromiso mensual para que pueda caer en esta categoría. No, porque estos son compromisos a largo plazo. Usted no tiene compromisos con comunicación a largo plazo. Usted puede cancelar mañana mismo. Ah, ok. Si lo único es que ellos saben por un contrato de 18 meses, obligatorio. Sí, pero usted tiene una penalidad y eso Ujú. es inmaterial. Aquí las revelaciones en los estados financieros deben ser con montos materiales. Por ejemplo, el reconocimiento de un compromiso del alquiler. Por eso es, jóvenes, que de hace 2 años, yo sé que todos lo han leído, la NIF 16. Todos han leído la NIF 16, ¿verdad? Eso leí. Yudelka, a nivel. Geraldina, ustedes no quieren leer su norma, ¿eh? No lo está apasionando eso. La NIF 16 habla de los arrendamientos y esa es la última norma del compendio de NIF. Ya se está trabajando con la 17, que tiene que ver con temas de seguro, pero esta dice ahora que tú no vas, cuando tú tienes compromiso de alquiler a más de 1 año, contrato, póngase usted que usted tiene un contrato de alquiler de 3 años. Bueno, ¿sabía usted que eso se llama derecho de uso? Y usted debe reconocer ese activo de derecho de uso contra un pasivo de derecho de uso. ¿Cómo se hace esto? Que usted va a multiplicar las cuotas de alquiler mensual por 3 años de contrato. Eso le da un monto. Eso lo trae a valor presente. Se pone como el BAN. Eso lo traen, ese dinero que está allá lo traen a valor presente. Y eso que le da a usted ese monto debe ser reconocido en los estados financieros como un activo de derecho de uso. Y como todavía no lo he pagado, entonces reflejo un pasivo de derecho de uso. Y eso mensualmente se va amortizando como si fuera un activo fijo. Entonces, el gasto de alquiler mensual, cuando yo pago ese gasto de alquiler, ya no lo voy a reflejar como un gasto de alquiler, señores. No, sino como una reducción al compromiso que ya es reconocido inicialmente. Y voy a reflejar entonces un activo grandísimo de derecho de uso. Esas son las cositas de la novedad de la contabilidad, ¿eh? Por eso hay que estar ahí en el insight. Así que léanse eso, la NIF 16, que ya el gasto de alquiler no es lo que usted pensaba que era. Obviamente, si usted aplica NIF para pymes sigue siendo como ustedes lo conocían antes, que era un gasto mensual de alquiler. Ok, entonces, vamos a ver cómo anda las memorias. ¿Cuáles son los 4 tipos de compromisos que yo voy a reflejar en los estados financieros conceptualmente? ¿Quién me dice? Ajá. ¿Quién me dice? Ajá. Entonces, Sí, dele. los sobrevivientes bancarios,
¿Los? Sobre giros bancarios. No, esos son cuentas. Esos son cuentas de pasivo. Yo digo los 4 conceptos de pasivo que hemos explicado ahora. Recuérdense que están divididos en 2 grupos, ¿no? Pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. Ahora, esto lo subdividimos en 4 bloques. Cuentas por pagar proveedores. Ok. Cuentas por pagar, acumulaciones por pagar. Pasivos contingentes y compromisos contractuales. El último, recuérdense que no lo van a registrar porque no hay valor de registro, al menos que sea la NIF 16, sino que lo van a revelar, lo van a comentar en los estados financieros. ¿Cuáles son los compromisos bancarios o los compromisos de alquiler que tiene la empresa a largo plazo? ¿Ok? Y pudiéramos agregar un quinto, se lo agrego ahora, que son, para hacerlo como más específico, que son los compromisos financieros. Los compromisos financieros. Entonces yo tengo compromisos con mis proveedores, cuentas por pagar proveedores. Yo tengo compromisos a través de la acumulación por pagar, que son compromisos, pero no he recibido un documento que garantice o que certifique el compromiso, factura. Tengo los pasivos contingentes, que son eventualidades, esa es la palabra, ¿eh? Son eventos, son eventualidades que la empresa pudiera tener a futuro y que deben ser revelados en los estados financieros y en algunas circunstancias registrados. Cuando la eventualidad es tan marcada, es tan eminente, tengo que reconocerlo. ¿Cuáles son esas eventualidades? Como le digo, una demanda laboral, un pasivo, una contingencia fiscal. ¿Qué quiere decir? Yo estoy haciendo una auditoría de los estados financieros y en mi revisión me doy cuenta que la empresa tiene muchísimas contingencias fiscales. Es decir, el manejo de los tributos ha sido muy mal manejado. Entonces, ese cliente tiene una contingencia que si lo fiscalizan, ya va a tener que pagar un compromiso. Ya tú le has identificado esa contingencia. Entonces tú tienes que poner eso, revelarlo en los estados financieros de que la empresa tiene una contingencia fiscal para que el usuario sepa esa parte. Obviamente eso es bien delicado porque usted pone eso en los estados financieros, es enviar a la DGI a que vaya para allá, ¿no? Entonces, pero las normas te mandan a que tú lo reveles en los estados financieros. O lo corrija. ¿Ok? Entonces, están entonces las revelaciones, que son los compromisos contractuales. Ejemplo, contratos de alquiler a largo plazo o contratos financieros, préstamos a largo plazo. ¿Ok? Y como hablamos, están los compromisos bancarios o compromisos financieros. ¿Cuáles son estos? Miren, yo puedo tener compromisos como sobregiro bancario, ¿no? Que desde el punto de vista financiero, los compromisos financieros son deudas, son compromisos, son obligaciones que vienen derivadas de un recurso de dinero recibido, como son los préstamos, y que generan intereses, tienen un costo mensual de interés. Ahí están los bonos por pagar, eso también es un compromiso bancario, pero un compromiso financiero, una obligación financiera, los bonos bancarios, los préstamos bancarios. ¿Ok? Entonces, cualquier compromiso que esté derivado de un recurso que yo he recibido y que devengan intereses son compromisos financieros. ¿Vamos claro? ¿Ok? Ahora vamos a objetivos de auditoría. Copien por ahí. Estas cosas están en su material en la plataforma, pero lo estoy aplatanando, lo estoy resumiendo.
objetivos de auditoría de las cuentas de pasivos. Ok, ya conceptualmente sabemos qué son los pasivos, los diferentes tipos de pasivos. Ahora lo que tenemos que saber cuál es mi compromiso del punto de vista, cuáles mis objetivos o mis objetivos desde el punto de vista del auditor. ¿Ok? ¿Qué necesita el auditor confirmar? Deme un segundito, jóvenes. Por lo menos el muchacho ahí que se quemó estaba un poco mejor, está bien. Ya lo demás estamos haciendo ya todas las gestiones ahí. Wow, ese fue un cliente que se le explotó la empresa anoche. Ya usted sabe. Wow. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos objetivos? Entonces, objetivo número 1. Pregunta de examen. Recuerden que tenemos nuestro examen el próximo viernes. Bien, ese examencito light, conceptual. Sería la 8 Como que es- llega, profe. sí, ya desde ahora es 8 de la mañana. Si quiere comenzamos a las 7, no hay problema. ¿A qué hora te levanta, Zuleiki? Como a las 10. Y Candiler Reynoso. ¿A qué hora usted se levanta? Depende. Y que tiene niño tiene que levantarse temprano. Ah, bueno. Entonces, miren, el primer objetivo para auditores, asegurarse, ¿quién le falta? Falta un par de gente, ¿verdad? Sí, falta un par de chicos. Asegurarse que las obligaciones y compromisos existan. Eso es integridad. ¿Ok? Asegurarse de que las obligaciones y compromisos existan. Y hablamos ahora de procedimientos. Bueno, usted se tiene que asegurar de que realmente esto sea real, de que ahí hay un compromiso que es real, que es íntegro y por lo tanto debe existir una intención de pagarlo. Entonces, más adelante vamos a hablar de cuáles son los procedimientos para yo llegar a esa integridad, ¿no? Que yo voy a utilizar como auditor. Muy bien, pero estamos en los objetivos primero. El segundo objetivo es asegurarse de que los compromisos de la entidad corresponden, muy importante, a actividades que vienen de la actividad del negocio o que pertenecen a la empresa. Porque a veces tenemos muchos pasivos ahí, ya te sabe, que son de otra cosa. Son de compromiso del dueño y qué sé yo cuándo. No. El pasivo debe venir de una actividad de la empresa. Entonces, esos pasivos que usted ve como auditor, que dicen que otros pasivos, otras cuentas por pagar. No. ¿Qué es eso? ¿Cómo nace eso? ¿De dónde nació? Entonces, es un segundo objetivo, ¿verdad? El audio no lo... ¿Quieres decir algo, Yudelka? Okay. No, yo Entonces, decía que ese es la existencia, pero yo como que me confundo un poquito a veces entre la integridad y la existencia, porque la integridad dice es lo que mismo, ¿eh? exista, entonces yo Ajá. me confundo un poco. Cuando algo es íntegro, cuando estamos buscando la integridad que realmente exista. Por ejemplo, la integridad física, estamos hablando de la existencia. Aquí en el pasivo estamos hablando de integridad, es decir, que exista. Una vez yo compruebo que exista, o sea, que yo tengo esa deuda porque la he confirmado, que la empresa tiene esa deuda, ahora hay que ver si esa deuda es de la empresa realmente. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, número 3, que no existe, esto es muy importante, asegurarse que no exista pasivos omitidos en el periodo. Asegurarse que no exista pasivos omitidos en el periodo. ¿Qué significa eso? Bueno,
me estoy asegurando que lo que usted me está reflejando exista. Muy bien. Pero también me tengo que asegurar que usted no tenga entonces pasivos que no haya registrado. Que usted tenga pasivos que no haya registrado. Es lo que le llaman pasivos omisos, que son pasivos que son reconocidos en el otro periodo y no en el periodo que corresponda. ¿Ok? Ustedes tienen que asegurar que si usted está auditando el 2020, todos los pasivos todos los pasivos y compromisos del 2020 hayan sido registrados en la contabilidad de la empresa. Y que usted no vea después en el 2021 pago de una factura del 2020. ¿Ok? Usted va a ver facturas pagadas desde el 2020 en el 2021, pero ya reconocida anteriormente como una cuenta por pagar proveedores. ¿Ok? Y ahí vamos a ver qué procedimiento uno agota para eso. Es decir, si yo estoy auditando el 2020 y estoy en el 2021, obviamente, auditando el 2020, y yo encuentro facturas pagadas con fecha del 2020, yo me tengo que asegurar que esas facturas hayan sido registradas, reconocidas en el 2020, ¿cómo qué? ¿Cómo qué tipo de pasivo? Como una cuenta por pagar. Como una cuenta por pagar. ¿Por qué? Porque hay un documento, factura con fecha del 2020. Entonces yo voy al auxiliar del año pasado y digo, pero en este auxiliar no se ve reconocido este pasivo que tú estás pagando en 2020, 2021. Entonces, eso no puede ser un gasto del 2021. Entonces tiene que ajustarme el estado financiero del 2020 y reconocerlo eso como una cuenta por pagar proveedores. Entonces es importante que el auditor se asegure eso. Y vamos a hablar cuáles son los procedimientos para hacer eso. ¿Ok? Número 4. Asegurarse que los pasivos en monedas extranjeras, asegurarse que los pasivos en monedas extranjeras hayan sido reevaluados, pase, venga, hayan sido reevaluados, buenos días, a la tasa de cierre del periodo. Eso es muy importante. Es decir, usted tiene una cuenta por pagar en dólares, usted se tiene que asegurar de que esos dólares a la hora del cierre que usted no ha pagado estén revaluados con la tasa de cierre. Si usted tomó un préstamo en dólares en marzo y usted debe $20,000 en marzo, cuando llega a diciembre, usted sigue debiendo los $20,000, es verdad, pero ya tiene que buscar más pesos para poder liquidar esos dólares porque la tasa ha subido. Esa diferencia debe ser reconocida con un efecto cambiario, ¿no? Gasto por pérdida cambiaria contra prima del pasivo en moneda extranjera, ¿ok? Porque tiene que reflejar la realidad del compromiso. Su realidad del compromiso no es a la tasa del 55, es a la tasa del 59. Entonces, tiene que asegurarse que los pasivos en moneda extranjera hayan sido revaluados correctamente a la tasa de cierre. Una tasa de cierre que publica el organismo oficial, que es la DGI, que es la que debe utilizar para liquidar esos pasivos. Muy bien. Otro objetivo es asegurarse que las deudas que generan interés hayan reconocido dichos intereses en el periodo auditado. A través
de acumulaciones por pagar. Por ejemplo, jóvenes, yo puedo tener un préstamo donde yo pago los intereses semestrales o anuales. O sea, mi compromiso de pago es pagar los intereses anuales. Yo puedo tener, por ejemplo, un bono por pagar, que voy a pagar ese rendimiento a esa persona al final del año. Sin embargo, debo de reconocer, aunque no haya pagado, los intereses que ya yo debo, que ya yo he devengado en el periodo. ¿Ok? Entonces, esos intereses deben ser reconocidos como que gasto de interés sobre obligaciones financieras contra acumulación por pagar llamada intereses por pagar. Para que cuando yo vaya a hacer el pago, castigo entonces la cuenta de acumulación por pagar, pero ya el gasto de los intereses están reconocidos en el periodo. Ustedes escuchan de fondo ladrar un perro. Y se escucha mucho, muy fuerte. Okay. No. Profe, repite Ajá. la parte final del a través del periodo Ajá. auditado, a través de... O sea, el último objetivo. Ajá, sí. El último objetivo fue asegurarse el reconocimiento de los costos de interés reflejados o provenientes de las obligaciones financieras. Yo sé que se lo cambié así entero, pero es lo mismo. Es que estoy en vivo. Entonces, ok. Asegurarse el reconocimiento del gasto de interés proveniente de las deudas o obligaciones financieras, coma, a través de las acumulaciones por pagar. Uh-huh. Ok. Ahora vámonos. Existen otros objetivos, jóvenes, pero esos son los básicos. Bueno, vamos a agregar este último. Dice asegurarse. Dos más, vamos a agregar. Asegurarse de la correcta presentación en los estados financieros. Realmente es muy importante. Asegurarse de la correcta presentación en los estados financieros de dichos compromisos. De acuerdo a su presión de liquidación o de pago. Repita la última parte, maestro. Ok. ¿Cómo fue que dije al principio? De acuerdo a su... De acuerdo a su presión o liquidación de pago. Es decir, yo te sabe que los compromisos deben ser presentados, jóvenes, de acuerdo a con cuáles yo tengo mayor compromiso de pago. Eso se van poniendo primero. Y por eso ponemos el sobregiro bancario y ponemos la porción corriente y demás. Y por último, evaluar el sistema de control interno de los pasivos. Bueno, los pasivos tienen controles internos también. Quienes autorizan, las cuentas por pagar, cuándo son reconocidas y demás. Eso lo vemos más adelante. Esos son los objetivos de auditoría. Ahora vámonos con los procedimientos. Pongan ahí entonces procedimientos de auditoría de los pasivos. Y aquí vienen los procedimientos que vamos a utilizar en nuestra práctica. ¿Ok? Primer procedimiento. Y recuérdense que los procedimientos son actividades, procesos que van orientados a ¿qué? A conseguir los objetivos del auditor. Si mis objetivos del auditor ya lo tengo claro, que es la integridad, que es la correcta evaluación,
que es asegurarme que sean de la empresa. Entonces vamos a ver cómo llegamos a cumplir con esos objetivos. Entonces, el procedimiento número 1. Solicitar un auxiliar de las cuentas por pagar y compararlo con el mayor. Eso es lo primero, ¿eh? Lo primero es, dame un auxiliar de tus cuentas por pagar. Un auxiliar, ustedes saben que es un reporte, un informe detallado de dichos compromisos, ¿no? Detallados por proveedores, número de factura y demás. Ahora, inmediatamente yo tengo eso, yo tengo que compararlo si eso cuadra con el mayor general o con los estados financieros. Si el auxiliar no cuadra, yo no puedo seguir el proceso de auditoría, pues no estoy auditando sobre una base razonable. Entonces, el paso número 1 es cliente solicitar un auxiliar de cuentas por pagar. Una vez solicitado este auxiliar, ese auxiliar debe ser comparado con el mayor. Entonces, solicitar un auxiliar de cuentas por pagar y comparar con el mayor. Punto y seguido. Dicho auxiliar debe ser separado por tipos de monedas. Es decir, me tiene que decir a mí cuáles son los compromisos en pesos y cuáles son los compromisos en dólares y cuáles son los compromisos en euros. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y para qué yo quiero eso así? ¿Para qué yo quisiera tener el auxiliar de cuentas por pagar dividido por tipos de moneda? Para la exactitud de los montos, profesor, porque como la tasa puede variar. Ok. ¿Quién Para más? confirmar que estén correctamente evaluados. O sea, bien, ambas tienen razón. Es decir, para yo poder determinar la correcta evaluación y ver si están a la tasa de cierre, entonces yo tengo que tenerlos separados. Estos son los dólares y estos son los pesos, porque los pesos yo no los voy a revaluar. Ya están revaluados porque están en pesos. Entonces, para el procedimiento que tengo que hacer de revaluación, entonces tengo que tenerlos separados. Entonces, inmediatamente lo que hago es que se lo pido de esa forma, para no tener que pedir un auxiliar y después, ven acá y ahora dime cuáles son los dólares. Viejo, pero me hubiese dicho y te genero el reporte en 2. Ok, entonces, es un primer procedimiento. Pido un auxiliar dividido por tipos de moneda y ese auxiliar lo comparo con el mayor. Digamos que eso cuadra. Procedimiento número 2. Seleccionar una muestra significativa de las cuentas por pagar proveedores seleccionar una muestra significativa de las cuentas por pagar proveedores para ser enviadas a confirmar. Mediante un documento llamado confirmación de saldos. Un documento llamado confirmación de saldos. Punto y seguido. Existen 2 tipos de modelos: abiertos y cerrados. Abiertos y cerrados. Ok. ¿Qué es esto, jóvenes? Un documento que ustedes van a tener. Nosotros como auditores tenemos que enviar
a esos proveedores que la empresa le debe que nos confirmen que los saldos que tiene la empresa en su auxiliar sean correctos. Entonces aquí hay varios puntos. Número uno, tengo que tomar una muestra significativa. Nosotros generalmente en la oficina tomamos un 90% mínimo de las cuentas por pagar proveedores. Es decir, nosotros tenemos que auditar esa cuenta en un 90%. Por lo tanto, yo selecciono los clientes. Perdón, en este caso los proveedores. Yo selecciono los proveedores que voy a enviar a confirmar. ¿Qué se hace en este proceso? Existe un modelo de confirmación, se llama confirmación de saldo, donde ustedes lo van a ver, donde dice en términos generales, la empresa que se está auditando envía a su proveedor esta carta para que le responda directamente a los auditores. ¿Ya ven cuál es el triángulo? El auditor le entrega el modelo de carta a la empresa que está auditando. La empresa se lo envía al proveedor y el proveedor responde directamente al auditor. No puede responder hacia atrás a la empresa, sino que tiene que seguir el triángulo. Tú. Si responde a la empresa, el proveedor se dañó la confirmación. ¿Ok? ¿Por qué? Para evitar que sea manipulada por la empresa. En esta carta, ¿y por qué el auditor no se lo envía directamente a la empresa? Digo, al proveedor. Bueno, porque el proveedor no conoce al auditor, ni le va dando informaciones que no corresponden. Entonces, la empresa tiene que, en este modelo de carta, en un párrafo introductorio, decir, estimados señores, estamos en un proceso de auditoría financiera al 31 de diciembre del 2019, por ejemplo. Nuestros auditores, fulano, la empresa fulana de tal, representada por fulano, requieren que les sean confirmados los saldos en sus libros al 31 de diciembre. ¡Pum! O sea, él me está introduciendo. Por favor, responder directamente a los auditores. Esos son sus correos, ese es su número de fax y demás. Antes se hacían vía fax las confirmaciones. O sea, ya se puede hacer vía PDF, las confirmaciones vía correo. Obviamente manteniendo los protocolos de la integridad del documento, que sea un correo de la empresa, que sea un PDF, que esté sellado y demás. Ahora, existen dos modelos. Un modelo es abierto y uno que es cerrado. Por ejemplo, como yo le digo, yo le puedo decir que confirme los saldos que están en sus libros el 31 de diciembre. Es un modelo abierto, es el que a nosotros nos gusta en la oficina y no es el más usado, pero es el que nos gusta. O sea, ahí el proveedor me tiene que decir cuál es el valor que él tiene en sus libros. Yo no le estoy dando valor. Ahora, cuando él me dé ese valor, yo vengo y lo comparo con lo que yo tengo en mis libros o con lo que tiene la empresa en sus libros que estoy auditando. Es un modelo abierto. Hay un modelo cerrado que es que yo le digo, confirma si el saldo de 150,000 pesos es correcto, ¿sí o no? Y simplemente el proveedor confirma que sí o confirma que no. ¿Ok? Yo aquí le muestro el valor. Aquí se usa mucho. En la República Dominicana generalmente los proveedores no les gustan responder si no ven un valor. Eso es una debilidad que tienen en su contabilidad. No, espérate, pero ¿cuánto es? Tú me dices, yo veo. No. Entonces se pone muchas veces moca, como dicen, y no fluye, ¿no? La confirmación. Por eso muchas firmas utilizan un modelo ya de números para ponérsela más fácil. A mí me gusta el modelo abierto. ¿Ok? Entonces, el paso 1 solicitamos el mayor, el auxiliar lo comparamos con el mayor. El paso 2 es la selección de la muestra significativa, ¿no? De por lo menos 90% para enviar a confirmar, ¿ok? Y paso 3, preparar confirmaciones para envío
que es parte del anterior, pero son dos actividades separadas, ¿eh? Una es selección de la muestra y otra es preparación de las confirmaciones. Preparar las confirmaciones de envío y hacer por lo menos 2 intentos. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que yo envío una confirmación, ¡pup! No me responde, o sea, a través del cliente, se envía la confirmación, no responde, y hacemos un segundo envío. ¡Up! A ver si responde. Si no, tenemos que hacer otra cosa que les voy a decir ahora. Entonces, nota. Técnicas de selección de la muestra. Técnicas de selección de la muestra. Es decir, jóvenes, yo les decía, bueno, tenemos que tener un alcance de por lo menos un 90%. Ahora, pero son muchos proveedores. ¿Cómo los selecciono? Es importante que el auditor sepa eso. Entonces, técnica de selección. Bueno, la primera es de acuerdo, y la más importante, ¿no? De acuerdo al valor del compromiso. Es lógico que si yo ando buscando el 90% del valor, seleccione entonces lo que mayor valor tiene. Es posible que con 1 o 2 proveedores ya tú tengas cubierto ese alcance de auditoría. Bueno, pues yo selecciono eso. Eso es 1. 2, seleccionar montos importantes a nombre de personas físicas. Eso llama a la suspicacia, al escepticismo. Si es una empresa, es como más formal. Ahora, si es una persona física, quisiera confirmarlo para ver si es verdad. Porque son las que tienen menos probabilidades o mayores probabilidades de errores. 3. Aquellas que son muy viejas. Muy importante. Aquellas que son muy antiguas, como quieran poner. ¿Por qué? Porque hablamos que en la definición decimos que un pasivo tiene que tener que la intención de ser pagada. Entonces, si hay que son muy viejas, entonces la intención no se está dando. Y yo tengo que investigar, ¿por qué usted no ha pagado eso? Bueno, es que eso está por ahí, ellos nunca han llamado. Digo, no, pues entonces aquí hay un tema. O el compromiso no es real, porque nadie que le deben deja de llamar. Eso no es. O usted quizás duplicó esa factura, la pagó 2 veces y ya esa persona tiene ese compromiso pago y usted lo tiene duplicado en el gasto. Entonces yo selecciono ese proveedor para que ese proveedor confirme si él tiene o no eso. Entonces por eso es que yo aquí me gustan las confirmaciones abiertas, porque si yo le digo al proveedor, sobre todo el dominicano, ¿no? De que la empresa le debe 100,000 pesos, aunque él lo tenga pago, él va y confirma. Sí, me debe. ¿Y cuándo me paga? Entonces, si tú le dices, ¿cuánto debe? Él dice, miércoles, pero espérate, es que él no me debe. Ajá, Judy. También se puede dar el caso de que no lo hayan registrado el pago, que se pagó pero no está registrado. Y Sí, también ahí sale como una cuenta por pagar cuando realmente ya fue así pagado. es también, que tenga ahí unas partidas pendientes de registro y eso sea una de ellas. ¿Ok? Entonces, sobre esas técnicas, nosotros enviamos a confirmar nuestra muestra. Un segundito. Creo que de la dejé ahí. Una pregunta. ¿Todos mandaron la del inventario a la página? Porque es que está... No, ¿verdad? ¿Tiene fecha atrasada? Ujú.
Yo considero que el profe debería de hacerlo como el semestre pasado, que nos lo dejó todo para un trabajo final y entregarlo al final del semestre. Yo considero. Ok, muy bien, Ya, seguimos. Entonces, ¿tenía una pregunta? no, estábamos hablando nosotros aquí. Pero déjeme agregar Ok. una pregunta. En caso de que esos clientes no respondan, se Proveedores, manda uno, proveedores, ajá, proveedores, se proveedores. manda No, una no, vamos para confirmación. allá. No, vamos para allá, Ah, espérate. ok. Ok. Entonces, vamos, ya enviamos confirmación de acuerdo a los modelos establecidos, hicimos un envío, hicimos 2 envíos, no confirman. Entonces viene ahora el otro procedimiento, anoten ahí, es hacer procedimientos alternos. Hacer procedimientos alternos. Es decir, un momentico. Ok, chicos. Hello. Bien, no, sabes que estamos en horario de trabajo, un tema. Where we are. ¿Dónde nos quedamos?
Hacer procedimientos alternos. Ok, procedimientos alternos. ¿Qué son los Pero procedimientos? permiso, antes Ajá. de eso, usted puso una nota de las técnicas de selección, que es porque le entró la llamada. Usted Sí, mencionó donde, 3. donde está ¿Son entrando la 3? otra. Espérate, donde está entrando la... Ay, Dios mío. Bueno, está suelto. Sí, son 3 de selección. La primera es, jóvenes, de acuerdo al Al monto, valor del compromiso, ¿verdad? La número 2, de acuerdo a qué. a los montos importantes, No, esa fue a la nombre de la primera. persona física. Exacto. O sea, aquellas que están a nombre de personas físicas, selecciónenlas, porque son las que tienen mayor probabilidad de errores. Y la número 3, de acuerdo a A las que son más antiguas. el tiempo, la antigüedad. ¿Para qué? Para poder comprobar que haya intención de pagar. Bien. Entonces, el otro es hacer procedimientos alternos de aquellas confirmaciones no recibidas. Hacer procedimientos alternos de aquellas confirmaciones no recibidas. Punto y seguido. Dichos procedimientos son 2. 2 puntos. Y bajan. A o 1. Revisar los pagos posteriores. Revisar los pagos posteriores a esa deuda. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Si tú me dices a mí que al 31 de diciembre de 2019, yo te estoy auditando ahora, y yo te estoy auditando ahora, y tú me dices a mí que al 31 de diciembre del 2019, usted tenía compromisos con proveedores, ¿qué ustedes creen que sería el procedimiento más lógico de yo verificar que esos compromisos estaban? Ajá, Zule. Los pagos de facturas que usted ha hecho Los anteriormente. pagos, exacto. Es decir, posteriormente. Es decir, que si usted realmente tenía ese compromiso, usted me tiene que demostrar que lo pagó, ¿verdad, Carlos? A un año después, usted me tiene que decir, entonces yo me los pago de eso. Entonces, ¿qué yo hago? Yo como auditor verifico todos los pagos posteriores de ese proveedor en el 2020 y ahí yo busco mis facturas que yo envié a confirmar. En lo que la persona está confirmando, yo estoy verificando. Muchas veces no llega la confirmación y ya yo he verificado que sí, que efectivamente estaban en su compromiso porque fueron comprobados con los pagos posteriores. ¿Ok? Entonces, si yo veo que usted no ha pagado, entonces espérate que hay un problema. Porque ha pasado un año y usted no ha pagado. ¿Y qué pasó? Porque tiene que haber el compromiso y la intención de pagar. ¿Ok? Entonces, de eso, eso es uno de los procedimientos de alternos. Se llaman revisar los pagos posteriores. El segundo procedimiento alterno, porque aquí, Yudelka, estamos hablando que enviamos una confirmación, la persona no confirmó, enviamos una segunda confirmación, la persona no confirmó la empresa, vamos a los pagos, la empresa no ha hecho pagos, entonces tenemos que hacer otro procedimiento alterno, que es el último, que es arqueo de facturas que soportan esos compromisos. Arqueo de factura que soportan esos compromisos. Y validar de acuerdo al criterio profesional del auditor que dichos compromisos existen. Hello, buenos días. Bien, Josefina, ¿cómo está todo? Bien por acá. Que dichos compromisos existen. Todo mi familia está bien. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Gracias. Sí, para ti también, José. Sí,
carta timbrada de esas empresas firmada por Víctor. Yo te voy a mandar un modelo de... Ajá. Sí, sí, en Word. Pero tiene sellos, ¿verdad? Tienen que mandar a hacer un sello de la que no tenga. Ok, porque tenemos que, esa carta tiene que estar timbrada y sellada por Víctor. Y te asegura que Víctor en el registro mercantil de esa empresa, que lo verifica, por favor, sea el representante legal y gerente para que la firma de él me valide el cambio de la clave virtual. Ah, tú lo buscas. Sí, sí, claro, tenemos tiempo. Ajá. Sí, sí. Lo primero es eso, confirmar quién es que va a firmar la carta y eso te lo va a dar tu registro mercantil. Eso es lo primero que tú tienes que verificar. Y después ya armamos la comunicación, conseguimos la clave de la DGI y ya vemos y revisamos qué hay ahí dentro y hacemos el diagnóstico. Ajá. Sí, la facilidad de... Ajá. No me he explicado. No sé ni siquiera. Quizás entonces cuando tengamos las claves, entonces podemos hacer una conferencia de cada uno de los casos y que yo vea ahí. Pero básicamente la facilidad que podemos conseguir, la reducción de los accesorios, o sea, los recargos de interés. Ajá. No, la base solamente le va a quitar un 30% si hay un recurso impuesto. Un recurso de reconsideración o un recurso en tasación. Sí, sí, porque no, pero es mucho. Nunca habían quitado nada de la base. O sea, te van a quitar el 30% de la base del impuesto, te van a quitar los recargos y los intereses a un año solamente vas a pagar. Recuérdate, o sea, los intereses tienen que pagarlo hasta un máximo de un año. Ujú. Pero ese capital está en recurso, está impuesto en un recurso. ¿Qué es eso? ¿Qué es el origen de la deuda? Ok. O sea, ya Cristian ha hecho unos avances, entonces eso es importante saber, entonces si es. Ajá. Ajá. Ah, bueno. Bueno, ahora va a conseguir algo menos, si vemos la base, porque me imagino que por los temas de los recargos va a bajar mucho. Si tú me puedes enviar, exacto, el fin de semana tú me envías como la descripción breve y las deudas actuales de cada uno para yo ver, y ahí me pones, por favor, Josefina, si ya hay una persona que ha trabajado en eso y demás, tú sabes, para yo estar claro, porque, tú sabes, evitar el conflicto. Exactamente. Ajá. Exacto. Me empape y tengo la actualidad de cada uno. Ujú. Ok. Yo recibo eso y hacemos una conferencia después y discutimos el punto. ¿Ok? Sí, sí, tranquila, tenemos tiempo para eso. No, eso, claro, lo paso el fin de semana tranquila porque tenemos tiempo para hacerlo eso la próxima semana y analizar todo eso sin problema. Ok. Está bien. Bueno, pues tú me dejas saber. Está bien, José. Gracias a ti. Igual, igual. Oh, Dios. Ok, entonces, wow. Miren, entonces hablábamos de
el arqueo de factura. Llegamos a completar, ¿verdad? Lo del arqueo de factura. Mire, ¿qué es lo que pasa? Wow, pero si tú no me confirmas, si tú no has pagado, si tú no has hecho nada, entonces déjame ver cuál es la base de ese compromiso. Y aquí nosotros lo que hacemos es que yo digo, mira, tú le debes a Juan Pérez. Juan Pérez no confirmó, pero tú tampoco le has pagado. Búscame la factura, Juan Pérez. Entonces, cuando viene la factura de Juan Pérez, a Juan Pérez se le debe por la compra de unos aires acondicionados. Ok. Entonces, que viene el auditor y dice, bueno, enséñame evidencias. Y eso póngalo ahí en la descripción, por favor. En lo que copiamos, punto y seguido. ¿Cómo fue que terminó el párrafo? Dígame. Que dichos compromisos existen. Entonces, punto y seguido, importante. Revisando, pues realmente una coma, revisando documentos como conduce, intercambios de correos de cobro, coma, acuerdos de pago, entre otros. O sea, tú me tienes que enseñar a mí con documentos que eso existe. Bueno, lo primero que tú me tienes que enseñar es que si tú compraste un aire acondicionado, me enseña la factura del cliente, digo en este caso del proveedor, y el conduce de que tú recibiste ese aire acondicionado. Ajá. Y los aires no se revisan también. No, ahí voy, sí, muy bien. Entonces, si es un activo, lo que pasa es que si fue aire para tú vender, ya no va a estar. Ahora, si es un activo fijo que tiene carácter de existencia, entonces enséñame los aires. Y esos aires tienen una numeración, y eso tiene que estar cuadrado con la factura. Enséñame los conduce. Y ha pasado un año y tú no has pagado, pues entonces tiene que haber intercambio de cobros con ellos, o algún acuerdo, o alguna discusión. O sea, enséñame que realmente ese compromiso existe a través de documentos de terceros. ¿Ok? Entonces, ahí ya el auditor, como un último procedimiento, deja validado ese compromiso. Si no existe evidencia bajo mi criterio profesional de eso, con esa documentación, entonces ya eso es un ajuste de auditoría de eliminar ese pasivo y sacarlo de los libros contra incremento patrimonial. Porque no existe. Tú creaste un pasivo sin tener el compromiso. ¿Ok? Se da muy poco, realmente eso se da muy poco. Lo que puede pasar muchas veces es lo que le digo, que el cliente, como decía Yudelka, no había aplicado algún pago por ahí, o que haya duplicado el pago, entonces tenga la cuenta por pagar otra vez, y cosas así. Pero generalmente existió la transacción, ¿eh? Muy bien. Entonces, el otro procedimiento es preparar como papel de trabajo un modelo de control de confirmación. Preparar como papel de trabajo un modelo de control de confirmación. Bueno, todo eso que estamos viendo ahí se van a resumir en un papel de trabajo que le vamos a enseñar. Bien. Otro procedimiento. Revisar que las bases de calcular las acumulaciones por pagar sean razonables. Sean razonables. Como yo le dije a ustedes, que no sea un cálculo en el aire, sino que tenga una razonabilidad, una tarifa acordada, un control del servicio, ¿ok? Si usted me está haciendo una provisión de un gasto de servicio, mantenimiento de aires acondicionados,
porque no ha llegado la factura, bueno, pues tú tienes que enseñarme entonces el formulario control de que usted recibió ese servicio, por lo menos. Un conduce que le entregan, la persona que recibe le entregan un conduce. Y ahí por lo menos eso usted lo tiene para registrar esa acumulación. Y ese servicio tiene una cotización que dice cuánto usted debe pagar y con eso usted hizo la provisión. Ok, otro procedimiento es enviar confirmaciones a los bancos por conceptos de préstamos. Si la empresa tiene compromisos bancarios, voy a enviar entonces confirmaciones a los bancos. Entonces ya le envié confirmaciones a los proveedores, pero también le voy a enviar confirmaciones a los bancos. Otro procedimiento es calcular los intereses pendientes de pago en el periodo. Y que los intereses pagados estén soportados con comprobantes fiscales. Eso es algo que estamos haciendo ahora. Cada vez que usted le paga al banco intereses, usted tiene que hacer el banco le envía un comprobante fiscal a usted y usted lo envía en su 606. Entonces, Profe, Stein, ¿lo puedes repetir un poquito? Otra vez. Ajá, y que los intereses pagados, bueno, al principio fue enviar confirmaciones a los bancos y revisar que los intereses pagados estén soportados con comprobantes fiscales. Ahí está, usted dijo dos procedimientos ahí. Ahorita Ajá, usted no lo dividió. escuché. Sí, dime. Que usted dividió ahorita Sí. esos procedimientos y ahora lo unificó. Ah, bueno. Ajá. Sí, que el anterior era enviar confirmaciones a los Ajá. bancos por concepto de Ajá. préstamo. Entonces, luego el otro, calcular los Ok. intereses pendientes de pago en el periodo y que los intereses pagados estén comprobados con comprobantes Soportados fiscales. con comprobantes fiscales. Ok. Entonces, eso por un lado. Otro procedimiento es calcular el efecto de la aplicación de la NIC 21. Calcular el efecto de la aplicación de la NIC 21 correspondiente a la revaluación de compromisos en monedas extranjeras. Ok. Muy bien. Entonces, esos son los... Ah, bueno, y por último, dos más. El otro es preparar un cuestionario. Todos esos procedimientos los vamos a hacer en nuestra práctica. Preparar un cuestionario de control interno, de evaluación de control interno, de las cuentas por pagar. Otro. Hacer procedimientos analíticos de las cuentas por pagar. Otro. Verificar y revelar cuáles son los compromisos contractuales a largo plazo de la entidad. Repite el último, por favor. Ajá. ¿Cómo fue que lo dije?
Verificar, yo sé que empezó. Verificar y revelar cuáles son Ok, los compromisos verificar y revelar cuáles son los compromisos contractuales. contractuales a largo plazo. ¿Cómo son? Contratos de alquiler. Muy bien. Entonces, obviamente todos estos procedimientos están amparados en el programa de auditoría de las cuentas por pagar, donde vamos a detallar todo esto, ¿no? Después de hacer una sumaria de lo que es los compromisos por pagar. Hacemos la sumaria, esos compromisos, y vamos a simular la auditoría de esto a nivel de papeles de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos un examen, ¿verdad? Para la próxima clase. A mí me gustaría avanzar con la práctica también aquí, aunque no lo hemos explicado. Bueno, para no cargarlo tanto, vamos entonces a estudiar el examen hasta lo que se ha dado el día de hoy en términos conceptuales, ¿ok? No vamos a poner enfocado a papeles de trabajo de este tema, porque no lo hemos visto, pero sí vienen preguntas, cuáles son los procedimientos de auditoría de aquí, qué es esto, qué es esto, lo que hemos visto ahora en la mañana. Entonces, vamos en nuestra próxima clase a tener ese examen de 1 hora, hora y media máximo. Es un examen conceptual a las 8 de la mañana, donde, recuérdense, la metodología es de desarrollo, pero es sumamente conceptual. O sea, las preguntas vienen en cada una de las áreas que hemos visto, enfocadas, jóvenes, en 3 cosas, en 4 cosas. Lo voy a poner fácil. Fácil. Es decir, ¿cuáles son el enfoque de las preguntas? Usted tiene que estar claro en las 4 áreas que hemos visto. Usted tiene que estar claro en 4 cosas. Número 1, los objetivos de auditoría de cada una de esas áreas. Objetivos. Número 2, los procedimientos que usted aprendió en cada una de esas áreas. ¿Ok? Los procedimientos, el inventario, las inversiones, procedimientos, no estamos hablando de objetivos, no se me confunda. Número 3, los papeles de trabajo que se utilizan en cada una de esas áreas. Y número 4, posibles hallazgos de auditoría que usted pudiera encontrar. Ya, por ejemplo, Yudelka me va a decir del inventario, eso es un ejemplo de esos 4 puntos. Zuleika me va a decir de las inversiones, Enivel me va a decir del gasto pagado por anticipado y Geraldine me va a decir de las cuentas por pagar. Iniciamos, Yudelka. O sea, tú me vas a decir, ok, del inventario, profesor, sencillo, este es un objetivo, este es un procedimiento, este es un papel de trabajo que podemos ver y este es un posible hallazgo que podemos encontrar. 1, 2 y 3, Yudelka. Arranca. Oh, pero ¿qué es ahora? Yo creía que será el primer ejemplo. No, que te va a dar un ejemplo ahora. De los objetivos del inventario, usted dijo. Inventario, objetivo número 1. Integridad. Integridad física, ok, muy bien. Física, Asegurarse de ajá. integridad física. Procedimiento. ¿Cómo? Bueno, verificando que los, o sea, por ejemplo, los inventarios que están realmente Ajá. pertenecen a la empresa y que sea para el fin que tiene la empresa. Ok, un procedimiento ya dice es verificar la titularidad de la empresa. Ok, a través de qué procedimiento. Ese es un objetivo. El objetivo es verificar la titularidad. Yo te digo procedimiento. Ahora, dame 2 procedimientos, 2 actividades que tú haces para conseguir esos objetivos. Si el primero fue integridad física como objetivo, asegurarme de la integridad física. Para yo asegurarme de que algo exista, ¿qué procedimiento yo debo hacer? Verificarlo
Un ejemplo, en el almacén, Recuento el inventario. físico del inventario, ¿ok? Ujú. ¿Qué papel de trabajo tú me puedes decir del inventario? Dime uno que tú vas a manejar, un papel de trabajo. ¿Qué? ¿De tantos que hay? La agarré por el base, pues. Vamos, Zuleiki, dime un papel de trabajo. El cuestionario de control Cuestionario, interno. control interno, ¿qué más? Tenemos la La sumaria. sumaria, ¿qué más? Relación de las facturas con la... No, eso no La puede. liquidación de La mercancías, liquidación de La mercancía, liquidación. todo eso. Ahora el dígame auxiliar, posible hallazgo. Yo le digo en el examen, dígame 3 posibles hallazgos encontrados en el inventario. Que la mercancía o el inventario no pertenezcan a la empresa. Ese uno, otro, De que cuando se hizo el reencuentro físico faltaban, no están todas las mercancías que decía que había en el faltantes de inventario, es faltantes. otro. El nivel, ajá. Eddie, el micrófono tuyo no se oye. que no se ha hecho una correcta presentación en los estados Una financieros. correcta presentación, otro. Obsolescencia de inventario, profe. Obsolescencia de inventario, y así es. Entonces, en esa forma es que se va a encaminar el examen, así de sencillo. Una pregunta, si uno lo dice exactamente con sus palabras, no tal cual como está escrita, No, claro. eso tiene validez. Si tiene lógica, sí. Con tus palabras, pero con lógica. Claro que sí. O sea, si usted me dice a mí, asegurarse de la integridad física, bien, objetivo. Pero entonces digo, procedimiento, hacer una relación de facturas. Entonces ya eso no me está hablando a mí de... O sea, tiene que tener una lógica de lo que está diciendo, aunque sea con su palabra, pero que se entienda lo que se quiere hacer, ¿ok? Prepárame una sumaria del inventario, tú. Y quizás no, casi seguro. Único ejercicio numérico que es, vamos a preparar una pequeña liquidación, por ejemplo. O vamos a hacer los asientos de lo que es las inversiones al modelo de costo. Profe, una pregunta. La liquidación Ajá. sería más o menos ya cuando vamos sacando inventario de la empresa, como hacerlo. No, cuando tú adquieres y recibes inventario para darle valor del costo inicial. Como dándole ¿Ok? entrada y también. No, dándole el valor. Recuérdense el valor CIF más el costo del seguro de flete y eso. O sea, ¿cuál es el valor del inventario que usted debe hacer de acuerdo a lo que dice la NIC 2? Que dice que el costo de adquisición debe incluir todos, excluyendo los ITEVs. Ok, comenzamos a la misma 8 y de eso se va a tratar ya el examen. Ya no vamos a decir las otras porque entonces lo voy a decir el examen. Ya yo sé que saben la metodología. Maestro, Dígame, una sí. pregunta. ¿El examen será por la plataforma o No, como? el examen será, nosotros estamos aquí en Zoom, yo le envío vía WhatsApp web, le envío el examen en Word, ¿ok? Usted abre su examen en su computadora, lo abre, primero le da sellas, lo grabas, grábenlo, porque si no lo grabas se le puede ir. Entonces usted lo graba, ya estamos listos, sí, usted lo llena en Word con su Excel, poniendo aquí allá, esto es listo, y me lo envía al mío personal, ¿ok? No al del grupo, sino al mío personal. No se puede hacer por la plataforma porque hay cálculo y demás y eso se complica. Entonces, la forma más sencilla es esta. Yo le envío el examen en un Word, usted lo abre, lo llena y me lo envía para atrás. Así de sencillo. Ahí no evitamos que la plataforma se cayó, que no la entendí, que esto, no, nada de eso. Además, no me va a corregir automático porque es de desarrollo. Entonces, no me agrega valor que sea en la plataforma. ¿Estamos ready entonces, jóvenes? Bueno, vamos a tirarle entonces su fotografía del día de hoy. ¡Pup! Ya se la tire. Pongan presente. Pongan presente. Vamos aquí al tema. Al tema de... Profesor, por favor, habiliten la página, porque sale con unos días de retraso la práctica de inventario y de inversiones. Recuerde que usted le iba a cambiar. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacerlo ahora.
Auditoría 2. Aquí está el cosa. Ok, ponga entonces presente. Chat. Todos están presentes ya. Que voy a copiar el. Muy bien. Y vamos a entonces a la plataforma. Control C. Plataforma. Bien. Entonces vamos a hacer algo. Entonces vamos aquí. Universidad. UAS. Campo virtual. Profesor, creo que faltan personas ahí. Porque Ah. yo no estoy ni Edibel. Ok, vamos otra vez a copiar el chat. Geraldine tampoco puso presente. Miren ahí. Geraldine, pero tú no escribiste nada. Bien, entonces estamos aquí en auditoría 2. Vamos entonces los temas de habilitar. De la unidad 1. ¿Cuál es que falta por habilitar? Ahí es que está el del inventario. La unidad 1 es inversiones. Vámonos al inventario. Inventario que son 2. Inversiones, los dos, es que hay dos. Déjeme entrar para poder. Sí, son los dos, los de la inversión y los del inventario. Ajá, inversiones, inventario, también el resumen de la NIC. O sea, yo estoy en el cosa de inventario y está habilitado. Ejemplo No de es liquidación la de mercancía. fecha, es la fecha que tiene que modificarla. Porque ya se cerró. Ya se cerró. Vamos para allá. Esos fueron los 2 ejercicios que nosotros hicimos. Ok, perfecto. Inventario e inversión. Ok. Tiene que habilitar la tarea del BAN también, la práctica del BAN. Habilitar al BAN, pues ya eso pasó. Eso es que usted nunca lo habilitó, sí, nunca la usted puso. nunca la puso. Eso no habilitar, es crear. Bueno, sí, crear. Crear. Ok, vamos por módulo. Estamos en inventario. Entonces, en inventario tenemos liquidación de mercancía. Entonces, vamos a poner acá. Esa práctica, vamos a ponerle, estamos 20. 23 de octubre. Ver calificación. La de liquidación yo creo que todos la mandamos, la de liquidación. Fecha de la última entrega. Y con Friday. ¿Y cómo le cambio? Bueno, me deja cambiar ahora. Estoy editando.